El Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta preciosa mañana. Quisiera compartir con ustedes unos versos de las Sagradas Escrituras y vamos a comenzar a leer en este verso de la palabra. En 1 Corintios 5. Un caso de inmoralidad juzgado. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hasta ahí. En esta mañana quisiera hablar sobre un tema que no se toca mucho, pero que es el adulterio, la fornicación y esos pecados que destruyen a la humanidad entera, porque son pecados que, como dice el Señor Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí vemos claramente que esta era una iglesia que el apóstol Pablo le estaba enviando una epístola, y de cierto ellos eran una iglesia muy bendecida, tenían los 9 dones del Espíritu Santo y ellos estaban tolerando la inmoralidad sexual. Tanto así que muchas de esas personas tenían a la mujer de su padre, hasta ese punto. Y Pablo comienza a hablar y decir que tal fornicación no hay entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de entre vosotros el que cometió tal acción? Quiere decir que ellos se jactaban de tener los 9 dones y decían, sobre todo, la gracia lo cubre. Yo hago este pecado, pero la gracia lo cubre. Y entonces el Señor obviamente se molestó con ellos y dijo ciertamente que que esa generación tenía que ser entregada a Satanás, porque no era esa generación en sí, sino que un apóstol, un pastor, un ministro tiene la autoridad moral, y no solo la autoridad moral, sino la autoridad delegada por Dios, para en un momento determinado, si una persona continúa haciendo la misma falta indefinidamente, esa persona pueda ser entregada para que en el día del Señor se salve su alma, porque es más importante que tu alma sea salva que incluso que tu cuerpo esté aquí en la tierra, porque ciertamente hay personas que están aquí en la tierra y no saben ni siquiera su propósito, no saben ni siquiera su llamado, no saben para dónde se dirige su vida, no conocen su destino, no conocen lo que Dios va a hacer con ellos, no conocen hacia qué rumbo va su vida, y ciertamente eso es algo que lamentablemente lo vemos mucho en la sociedad, que hay incluso personas que van a morir sin conocer su propósito, y eso es algo triste y lamentable. Y entonces él estaba corrigiendo, el apóstol Pablo, estas cosas a la iglesia, y todavía Pablo se pone aún más fuerte. Dice, ciertamente yo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo lo estaba juzgando, él estaba tratando de corregir estos errores en la iglesia y no los estaba tolerando. Y dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo,
el tal se entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, como ya mencioné. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué lindo, aquí el Señor nos habla de que hay que limpiarnos. ¿De qué hay que limpiarnos? De toda la inmundicia, de toda la impureza, de todo aquello que está afectando tu relación con Dios, de todo aquello que te está alejando de Dios. Porque ciertamente yo te puedo predicar la palabra y te puede entrar la convicción del Espíritu Santo que habla por mis labios, pero ciertamente tú también tienes que alejarte del pecado. Tú también tienes que hacer tu parte. El Señor no lo puede hacer todo, aunque sí, Él es soberano, Él puede, pero Él quiere ver tu esfuerzo, Él quiere ver que tú dobles tus rodillas, Él quiere ver que tengas una vida íntegra, Él quiere ver que tú te alejes de ese pecado, que si tú sabes que esa música mundana, si tú sabes que esos ambientes no son los correctos, no vayas a esos lugares, porque tú tienes un libre albedrío y tú sabes lo bueno y lo malo. No tienes que hacer las cosas en tu propia opinión, en tu propio concepto, porque muchas veces decimos, no, yo quiero hacer las cosas, yo quiero vivir, yo quiero hacer lo que me da la gana, y ciertamente no queremos morir. Esa es la verdad. En el matrimonio hay un misterio que ha sido revelado a mí, que uno de los dos tiene que morir, uno de los dos tiene que sacrificarse para que el otro siga viviendo. O sea, es como dos carnes que están juntas y en ese momento son una sola, y para que eso que está entrelazado, uno de los dos viva, el otro tiene que morir. Por eso es que cuando hay una discusión en una casa, por el motivo que sea, siempre uno de los dos se tiene que bajar, porque imagínense si los dos estuvieran allá arriba gritando y haciendo así, obviamente hubiera que sacar el extinguidor y ponerse a apagar ese incendio, ¿no? Pero ciertamente Dios permite, ¿no?, que uno de los dos entre en cordura y diga, no, yo me voy a calmar, yo voy a hablar pausado, yo voy a sacar la palabra, yo voy a corregir estas cosas con la palabra, yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo voy a pagar un precio, yo me voy a parar en la brecha por esa persona. Y una de las cargas más grandes proféticas que el Señor me ha dado es orar por el sacerdocio. Ciertamente el sacerdocio está caído, el sacerdocio está en el piso, y ciertamente eso es algo que vemos en muchas iglesias. Vemos que las mujeres son las primeras en orar, vemos que las mujeres son las primeras en lecturar la palabra, vemos que las mujeres son mujeres de negocios, son mujeres empresarias, y no es que yo esté con un feminismo, ni que yo quiera poner a la mujer más arriba que el hombre. No, ese no es mi enfoque, sino que muchas veces las mujeres tienen eso, porque la mujer no le cuesta dar, la mujer no le cuesta entregarse, la mujer, ella puede abrir su corazón y entregar todo lo que tiene a Dios y ser más como, no solo sincera, sino que ella entrega más. Ella sabe, si tú le das a una mujer una casa, ella te da un hogar. Si tú le das una semilla, ella te da unos hijos. Si tú le das una comida, ella te hace, si tú le das los alimentos, ¿no?, ella te prepara una comida rica, y obviamente eso es bueno disfrutar de un vaso de agua, de una comida, pero ciertamente a veces nos enfocamos tanto en el trabajo, nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo que son pasajeras, que van a pasar, que no ponemos nuestro enfoque en lo que realmente importa, no ponemos nuestro enfoque en lo que realmente es importante, que son las cosas de arriba. Nos enfocamos más en trabajar, en ir a la iglesia, en tener una apariencia de piedad,
aunque por dentro seamos sepulcros blanqueados, y ciertamente el Señor no se agrada de esas cosas. El Señor dice, ¿por qué vas a seguir en la hipocresía? ¿Por qué vas a pretender que todo va bien en tu matrimonio si no va bien? Tienes que arreglar esos problemas, tienes que arreglar esas cosas. ¿Por qué vas a pretender que tienes una vida de oración fuerte y guardar una apariencia de que eres un gran intercesor, de que eres una gran persona que ora, que ayuna, si no lo estás haciendo? O sea, eso sería una hipocresía, eso sería una mentira. Y Dios detesta la mentira, detesta la hipocresía. Entonces hay que ser sinceros con Dios, hay que ser transparentes, porque a Él no se le puede ocultar nada. Él tiene sus ojos como llamas de fuego. Dice que un día estaremos delante de su presencia, y cuando Él nos mire con esos ojos de llama de fuego, que no le podemos ocultar nada, que a Él no le podemos mentir, obviamente tendremos que decir toda la verdad y decir, Señor, en esta parte me equivoqué, en esta parte la hice mal. Y obviamente el Señor no te va a juzgar de lo que tú te arrepientas, pero el Señor sí te va a juzgar por lo que tú no te arrepientas. Y no es solo arrepentirte, sino confesar el pecado y apartarte de él. Porque dice de la palabra que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Y qué lindo es alcanzar la misericordia de Dios. Qué lindo es saber que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras metidas de pata, el Señor aún tiene misericordia. Aún dice, todavía puedo hacer algo contigo, todavía te puedo restaurar, todavía quiero ayudarte, porque dice la palabra que 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta, y el Señor le extiende su mano, y el Señor te saca de esa condición caída. Y ciertamente aquí también vemos en estos textos que dice los problemas del matrimonio, y dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice el apóstol Pablo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto significa, y ese es uno de los grandes problemas que tienen hoy en día muchos matrimonios, incluso matrimonios en la iglesia, pastores que no lo quieren decir para guardar una apariencia, pero que ciertamente en sus matrimonios no hay intimidad. La falta de intimidad es un asesino del matrimonio. Y a mí me encanta predicar, pero en esta ocasión estoy tratando de enseñarles más que de predicar, porque ciertamente estas cosas hay que enseñárselas al pueblo. Y dice que eso es un problema, ¿no? Que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, ni el marido tiene potestad sobre su cuerpo. Si en ese momento tu pareja, tu esposo, tu esposa te pide que tengan intimidad, que necesita amor, que necesita cariño, es tu deber. O sea, eso no es si quieres o no quieres, si lo siento o no lo siento, es tu deber conyugal. Y muchas veces incluso tenemos escapismo en nuestras relaciones. Ahora tú te preguntarás, ¿qué es escapismo? Que muchas veces a nuestras maneras, porque siempre me tengo que poner yo como ejemplo, escapamos de esa realidad. O sea, tenemos un problema y no lo queremos afrontar. No queremos decir, ok, esto está pasando y yo tengo que hacerle frente a esto, yo tengo que pelear esta batalla, yo tengo que decirle al Señor, ok, Señor, saca lo que no te agrada de mí, porque obviamente siempre pedimos cambios para la otra persona y nunca la culpa cae al suelo. Pero ¿sabes qué? Que también nosotros mismos tenemos fallas. Yo me pongo de primera, yo tengo fallas, yo tengo errores, yo a veces meto la pata, yo a veces me equivoco. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque todavía estamos en este cuerpo carnal, porque todavía tenemos esta carne. Y entonces, en ese momento, tú no puedes pretender. A veces vemos el jardín de otra persona tan hermoso, vemos a esa persona tan feliz, con hijos, con muchas cosas, y no entendemos que esa persona ha cultivado ese jardín. Que tal vez esa persona, tú sabes,
tomó el tiempo para dedicárselo a su pareja, para hablar con ella, para enseñarla, para orar por ella, porque la primera oración de la casa debe ser del sacerdote de la casa. A veces las mujeres queremos tomar eso porque vemos que el sacerdote no lo hace. Pero ciertamente es el hombre el primero en orar, es el hombre el primero en poner las manos sobre los hijos para que esos niños estén cubiertos y no pase ningún percance en la escuela. Y obviamente tenemos que dejar a un lado el egoísmo, el orgullo, porque muchas veces no queremos decir las cosas por orgullo. Ok, yo no voy a hablar de esto con él o yo no voy a hablar de esto con ella porque yo estoy orgulloso y en este momento yo no quiero hablar. Y entonces pensamos que eso es como un castigo que le estás haciendo a la otra persona. Y incluso decimos, no, es que hoy no le voy a dar intimidad porque la quiero castigar de esa manera o lo quiero castigar de esa forma. Y eso no debe ser en los matrimonios. Eso es algo que destruye el matrimonio porque la intimidad o el sexo no está ahí para destruirlos. No está ahí para que tú te pongas a castigar a tu cónyuge. No es ese el enfoque que Dios quiere. O sea, tienes que ser sincero y decir, ok, voy a hacer un esfuerzo de que si las cosas no están yendo como a Dios le agrada, esforzarme, ¿no? Para que estas cosas cambien. Y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que obviamente si tú no estás feliz, si el enemigo ve que tú en tu matrimonio no estás siendo feliz o no tienes intimidad con tu pareja o algo no marcha bien, obviamente él te va a tentar en esa área, te va a poner la más bonita, te va a poner el hombre más guapo, te va a poner lo que sea, ¿no? Que en ese momento él te pueda tratar de tentar, porque obviamente él sabe que tú no estás feliz, que tú no estás contento con tu matrimonio, que tú a lo mejor tienes fallas, tienes errores y no quieres afrontar las cosas, no quieres solucionarlas de ninguna manera. Y a veces nosotros mismos tenemos que quitar esa barrera porque Dios nunca va a violentar tu voluntad, ¿entiendes? Dios siempre va a dejar que tú seas el que diga, ok, yo estoy haciendo esto mal y yo lo tengo que corregir, yo primero. Y dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, porque obviamente el enemigo te va a mandar una tentación si sabe que tú en esa área no estás cubierto, no estás satisfecho, podría decirse. Y dice, mas yo digo esto por vía de concesión, no por mandamiento, decía el apóstol Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuese quedarse como yo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía el don de continencia. El apóstol Pablo no necesitaba la intimidad porque él tenía una relación fuerte con Dios. Él se hizo como un voto de castidad y él solamente se dedicó al ministerio todo el tiempo. No tuvo esposa. No tuvo esposa, no se casó. Y ese era su don, ¿entiendes? No necesitaba una mujer, él estaba completamente entregado y completamente, como decimos, como enfocado en Dios, no necesitaba eso, porque si tú te llenas de Dios, y yo creo que ciertamente si tú tienes esa carencia en tu matrimonio, en alguna área, sea cual sea, es por la falta de presencia de Dios en tu vida, porque no tienes una relación con Dios, una vida espiritual. Y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuese quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, mejor cásense, decía el apóstol Pablo, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer.
Y esto es claro, ciertamente si un día usted se divorcia, aquí lo dice claramente la palabra y yo no puedo adornarla o no puedo decirle algo diferente porque lo que no esté conforme a la palabra, para mí no tiene valor, ¿entiendes? Yo no puedo pretender que sí, que la palabra yo se la pueda acomodar a su conveniencia, no, porque Dios me la va a demandar a mí. Entonces, el primer matrimonio en una pareja, el primer pacto, esta generación no quiere pacto, esta generación lo quiere todo rápido, esta generación no quiere pagar un precio. Y obviamente la falta de compromiso y el no morir al yo, porque eso es muy difícil. Es muy difícil morir a tu voluntad, morir a lo que tú quieres, morir a tus deseos, morir, o sea, algo que me ministró una vez de una pastora que oí, ella dijo que cuando se fue a casar, una persona que le dio una consejería antes de casarse le dijo, prepárate porque vas a morir. Y ella decía, ¿cómo así que voy a morir? Dijo, sí, porque te vas a casar. Y cuando tú te casas, tú vas a dejar de dormir para orar por ese esposo, tú vas a obviamente tener que hacer los quehaceres de la casa, vas a atender a tu esposo, vas a atender tu hogar y vas a hacer todo para que esa persona sea feliz. Y no solo sea feliz, sino que esté completa, que esté satisfecha. Y obviamente en ese proceso cometemos errores, nos equivocamos, pero también de los errores se aprende, ¿no? Es un aprendizaje. Y dice, pero cada uno tiene su propio don, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y esto es un verso que me llama mucho la atención porque es verdad, es mejor casarse que estarse quemando. ¿A qué se refiere eso? A la fornicación. La fornicación es un pecado también y hoy en día está a 2 por 1 en las iglesias. Porque ciertamente muchos jóvenes caen en este pecado, caen en el pecado de la fornicación, de tener relaciones fuera del matrimonio no estando casados. Y es algo triste, ¿no? Es algo que obviamente no está bien que usted, si es un joven, practique la fornicación. Porque una cosa es cometer un pecado una vez. Cualquiera puede fallar una vez porque no estamos exentos. La palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Pero otra cosa es practicar el pecado. Practicar el pecado es malo porque hay gente que está desechada por Dios y ni siquiera lo sabe. Y eso es terrible. Y entonces, él dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo no, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. O sea, aquí está claro. Aquí el Señor dice que si tú tienes un problema marital, resuélvelo en la presencia de Dios y que el esposo, que la mujer no, se reconcilie con su esposo si tiene un problema. Si está dentro de sus medios, ¿no? Llegar a un acuerdo, tratar de arreglar las cosas. Reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con esa persona que tú amas y sométete a tu esposo, obedécelo, porque él realmente es el sacerdote de tu casa. Así tú a veces pienses, oh, pero él no lo está haciendo como debería hacerlo, o él no está correcto en estas áreas. No quieras tú hacerlo todo, déjale el trabajo a Dios, deja que el Espíritu Santo trabaje. Y sé tú solamente esa persona detrás de él que ora por él, porque tú tienes que dejar que sea Dios el que trabaje. Nosotros los seres humanos muchas veces dañamos las cosas, las dañamos porque tú sabes, no queremos hacer las cosas, queremos hacer las cosas a nuestra manera y ciertamente no es así. Hay que dejar que Dios opere, que Dios trabaje, que Dios ministre, que Dios saque eso. Y para culminar, quisiera decirles esto y ponerles una historia que tal vez muchos la conocen en la Biblia y obviamente
es una historia bonita y que muchos se pueden sentir identificados con esta historia. Y esa es la historia de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él era un hombre que amaba a Dios, que incluso fue rey. David tenía vacas, tenía reinado, él era el rey, o sea, él tenía todo, vacas, camellos, riquezas. Dice que David daba de sus tesoros personales. Eso quiere decir que era un hombre sumamente rico. Entonces, él comenzó un día a mirar por las ventanas. Estaba en el palacio paseándose y comenzó a mirar a una mujer que se estaba bañando. Y él la miró, y no solo la miró, porque tú puedes mirar a una mujer, no que se está bañando, obviamente, tú puedes mirar a una mujer en la calle y decir, qué linda, está linda, la puedes mirar con pureza, pero hasta ahí. Porque si ya la codiciaste en tu corazón, adulteraste con ella. Y obviamente David, cuando la vio, dijo, ¿quién es esa mujer? O sea, mandó a preguntar. Le dijeron, esa es la mujer de Urías Eteo, uno de los fieles de David, un soldado. Y obviamente en ese momento había un estado de guerra, estaba el pueblo en batalla, había mucha guerra, quizás como la hay hoy en día, que ciertamente estamos peleando luchas, estamos peleando batallas fuertes, porque yo sé que cada siervo de Dios pelea su propia batalla y cada hijo de Dios las pelea, ¿no? Y obviamente David cogió y no solo la miró, sino que la llamó, se acostó con ella, adulteró y hizo que ella adulterara, ¿no? Y obviamente la tomó para él. Y qué triste que después de eso ella dice que se purificó, se lavó de su inmundicia, eso quiere decir que se fue, se bañó y todo. Y después David viene y dice, ok, ahora ella le manda una carta y le dice, quedé embarazada, quedé encinta. Porque basta una vez que tú cometas ese pecado para que a lo mejor quedes marcado con el SIDA, a lo mejor quedes marcado con una enfermedad y a lo mejor eso no era lo que Dios quería para ti. Dios quería darte riqueza, Dios quería bendecirte, Dios quería una vida linda para ti, pero tú elegiste ese camino, pecaste y muchas veces muchos caen heridos. Dice que por causa de la mujer ramera o de la mujer, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y es triste ver que David cayó, ¿no? El rey cayó y obviamente también vemos en la historia que después llamó a Urías y le dijo, Urías, ¿cómo está el pueblo? ¿Está liberado? ¿Está cuidado? Y dijo, sí, está liberado. ¿Cómo están las casas de paz? Todo está bien. La visión, todo está bien. ¿Y cómo está el estado de guerra? Y le preguntó también por su esposa, obviamente porque quería, como tú sabes, ser cordial con él tal vez. Y le dijo, ¿cómo está tu esposa? Y él le dijo, todo está bien, todo está bien. Y el estado de guerra, obviamente estamos peleando la batalla. Estamos tratando de ganar esta guerra no en nuestras fuerzas humanas, sino con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y obviamente el rey quería encubrir su pecado, quería encubrir lo que había hecho y quería tapar lo malo que había hecho. Y entonces le dijo, bueno, voy a decirle que descienda a su casa, que duerma con su esposa, que le meta mano a su esposa ese día y que esté con ella. Pero ese hombre era muy leal y él bajó a su casa, pero dice que no durmió con ella. Y se lo hicieron saber a David rápido, dijeron no, él bajó a su casa pero no estuvo con su mujer, se quedó ahí a la puerta, no durmió con ella. Y entonces miren cómo él va planeando todo. Dice, ok, le voy a enviar un presente de la mesa real y le voy a mandar vino, o sea, lo quiso emborrachar.
Y dijo, porque ahora sí, si ya lo emborracho, él obviamente va a coger y sí se va a acostar con ella. Pero resulta que no, que ni siquiera borracho, ni siquiera así, estuvo con su esposa, porque él no quería, porque él decía, señores, hay gente muriendo, hay gente que está triste, que está en depresión, que está en amargura, que está siendo atormentada en su mente, hay gente que tiene luchas, que tiene batallas, hay un estado de guerra. ¿Cómo yo voy a poder estar en ese momento con mi esposa? Él pensaba, si hay guerra, estamos en guerra, obviamente, como estamos ahora mismo, estamos en una guerra espiritual. Y él dijo, no, por mi alma, que yo no haré tal cosa. Y entonces el hombre, que fue David, un gran hombre de Dios, dijo, pues entonces le dio una carta y él llevó esa carta. Ese hombre llevó esa carta y ahí llevaba su sentencia de muerte y no lo sabía. Y le dijo, ponme Urías Eteo, se la entregó al principal del ejército, le dijo, ponme Urías Eteo en el lugar más peligroso para que él sea herido y muera. Entonces David se convirtió en un asesino. David se convirtió en un adúltero, en un asesino, en una persona que hizo lo malo, lo que a Dios le desagradaba. Pero el Señor dice que ese hombre era conforme a su corazón y que ese era el favorito de Dios. Pero yo no me jacto ni digo, no me jacto, porque eso no es una palabra correcta, pero no digo qué grande es David, sino digo qué grande es nuestro Dios, qué grande es su misericordia, qué grande es que a pesar de tu baja condición, a pesar de lo bajo que hayas caído, a pesar de que estés en el piso, en la inmundicia más grande, dice que él ahí mete su mano y te saca con mano poderosa. Y ciertamente hay que hacer algo para que él te saque de esa condición. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Y vino un profeta, y gracias a Dios por los profetas, y le dijo, el Señor te dice, no le dijo, el Señor te dice así, tú eres un pecador, tú eres un adúltero, hiciste homicidio. No, le dijo, le empezó a contar una parábola y le dijo, había un hombre que tenía una corderita a la cual tomaba de su vaso, a la cual alimentaba en su mesa, a la cual él cuidaba, y él tenía una sola corderita. Y había otra persona que tenía todo. Tenía camellos, tenía caballos, tenía vacas naturales, tenía de todo, porque era el rey. Y entonces él le dijo, ciertamente ese hombre tomó a esa única corderita y se la robó de la cuna, se la robó y se la quitó a ese otro hombre. Y entonces David, yo me imagino que dio un golpe en la mesa y dijo, ese hombre es digno de muerte, porque así lo relata la historia que él dijo. Y obviamente él reaccionó como reaccionaría cualquier hombre santo de Dios, ¿no? Cuando ve una injusticia, cuando ve un pecado. Lo que él no sabía era que ese hombre era él. Y él le dijo, el profeta, el Señor te dice así, tú tomaste a la mujer de Urías Eteo, pecaste con ella, adulteraste con ella y cometiste este pecado. Pero ciertamente David oyó todo lo que ese profeta tenía que decirle y él le dijo, la espada de Jehová no se apartará de tu casa y todo lo que tú tienes, el Señor va a hacer un juicio. Y obviamente en ese momento David se entristeció, me imagino que se sintió triste porque le estaban revelando su pecado, pero él no puso excusas, no dijo, no, es que ese día yo tenía muchas ganas. No, es que ese día mi esposa estaba gorda. No, es que ese día yo me pasó una mujer muy guapa por el camino. O ese día había un hombre que me derritió. No, él dijo, yo hice mal. Yo
pequé contra Dios. Yo me arrepiento, y eso es lo que me encanta de David, y ese es el patrón que yo sigo. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento de ese pecado, yo me separo del pecado, yo me separo de la injusticia, porque el Dios que yo sirvo es el Dios que perdona multitud de errores. Tú puedes estar en esa condición, tú puedes decir, yo me identifico con esta historia de David, pero ciertamente él hizo algo que Saúl no hizo. Saúl no se arrepintió, por eso fue desechado, pero David no. David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios porque él se arrepintió. Y no solo se arrepintió, sino que se apartó del pecado, se apartó de la inmundicia, porque no es solo confesar tu pecado. Quizás se lo tengas que confesar a una autoridad espiritual para que tu corazón sea sanado, sino que él confesó su pecado y se apartó de él. Y ciertamente cada cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia, pero cuando tú peques contra Dios y tú te arrepientas y ese pecado quede bajo la sangre del Cordero y ese pecado quede ahí en la sangre, tú tienes que decirle a una persona que te lo quiera recordar y sacar en cara: yo no me acuerdo de ese pecado, el Señor lo borró, el Señor lo sacó de la existencia, ese pecado está en la sangre y ya no está ahí porque está borrado por el poder de la sangre de Cristo, está borrado por esa sangre carmesí, está borrado por esa sangre preciosa que me lavó a mí, que te lavó a ti, por esa sangre que todavía está vigente, esa sangre que todavía te perdona, esa sangre que todavía te restaura, esa sangre que todavía te da una oportunidad en esta hora. Así que si tú quieres hacer esta oración conmigo, si tú dices: yo le fallé a Dios, en cualquier área de tu vida que le hayas fallado, en cualquier pecado, ya sea de inmoralidad sexual, ya sea de adulterio, ya sea de fornicación, sea cual sea tu pecado, vamos a hacer esta oración. Si tú sientes esa convicción en tu espíritu y tú quieres, como David, arrepentirte y apartarse de ese pecado, repite esta oración conmigo. Padre celestial, en este momento esta palabra ha llegado a mi corazón y a mi alma. Esta palabra ha atravesado mi mente, ha atravesado mi espíritu, ha atravesado mi corazón. Y yo siento la convicción del Espíritu Santo dentro de mí. Y yo te pido en esta hora y rompo ligaduras del alma. Y si yo estuve y hice el pecado más grave, así sea de adulterio, así sea de fornicación, así sea el pecado que sea, yo te ruego en esta hora que me perdones, que tu sangre preciosa me limpie de todos mis pecados. Y yo ahora mismo hago un pacto contigo de vivir una vida agradable, de vivir una vida acepta delante de tu presencia, de limpiarme aún más, de purificarme, de vivir una vida agradable y perfecta delante de ti. Porque sí se puede vivir en integridad, sí se puede servir a Dios con rectitud, sí se puede servir. Dile: Señor, ayúdame a yo hacer lo correcto, ayúdame yo a apartarme de ese pecado, ayúdame, Señor, ayúdame, dame tú la fuerza, sé tú mi fuerza, porque dice que Él te hace fuerte en tu debilidad y el Señor te perdona. Y yo también quiero hacer una oración por ti. Si tú tal vez has estado descarriado o has estado alejado de Dios, o has estado tal vez indiferente, o te sientes triste, te sientes abatido, sientes que tu vida a lo mejor no tiene un rumbo fijo, sientes que no tienes esa roca firme en tu vida que es la que nos aguanta a pesar de las pruebas, de las luchas. Dice que Él es nuestra roca inconmovible. Si tú dices: es verdad todo lo que ella dice, aún con su corta edad, pero ella está diciendo la verdad. Yo cometí un pecado, yo estoy mal con Dios, pero yo me quiero arrepentir. Repite esta oración conmigo. Padre celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Recíbeme en esta hora como tu Hijo amado. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te recibo en esta hora y te pido que me perdones.
Te pido que me limpies de todos mis pecados. Te pido que me des una oportunidad, Señor, y que me reconcilies contigo. Que ahora mismo, Señor, el poder de tu sangre preciosa me limpie y me dé una oportunidad de redención en este momento, Señor. Y yo te lo agradezco porque ahora mismo yo soy de nuevo tu hijo, yo soy de nuevo tu hija. Tú me aceptas, tú escribes mi nombre en tu santo libro y ciertamente yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Si tú has hecho esa oración conmigo, yo te ruego que ciertamente comiences a vivir una vida alejada del pecado, que comiences a santificarte más a Dios y que ciertamente ames a Dios con todo tu corazón y empieces un proceso de sanación tanto en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio. Empieces ese proceso. Yo sé que todos estamos en el proceso, unos van más adelantados y otros van más atrasados, pero todos estamos en el proceso. Así que yo te ruego que ciertamente que hagas la voluntad de Dios, y me da mucha alegría que me permitan entrar a sus hogares, que me permitan haber compartido esta palabra. Perdónenme y discúlpenme si me extendí un poco, pero a veces es necesario que se den estas enseñanzas y esta palabra no es mía, es de parte de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. La hermana Esther Zúñiga aquí a los micrófonos y hasta la próxima.